Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Seguimos con una de las doctrinas que estamos estudiando, que tiene que ver con el tema de la doctrina de la glorificación, y esto venimos desarrollándolo posteriormente después de que hemos visto el significado dentro de la propia palabra de Dios en cuanto a la muerte bíblica, y expusimos la muerte bíblicamente porque aparte que debe de ser algo alentador para nosotros los cristianos, también debemos de definir bien la doctrina de la muerte, porque es en una manera primaria la doctrina de la muerte antes que podamos exponer lo que tiene que ver lo concerniente a la doctrina de la glorificación. Y esta es la segunda clase que estamos dando con la doctrina de la glorificación, y estamos respondiendo a dos preguntas. Y dijimos que, y vimos también, no solamente pudimos decir, sino ver la respuesta en cuanto a la primera pregunta: ¿cuándo recibiremos cuerpos de resurrección? Esa fue la pregunta que respondimos, o la respuesta a esta pregunta que respondimos en la primera clase. Y la segunda pregunta que tenemos es: ¿cómo serán los cuerpos en la glorificación? Yo creo que es algo que la Biblia sin duda nos está enseñando con bastante claridad, pero nosotros debemos de tener este celo de poder ver y apreciar lo que Dios siempre nos está enseñando en su palabra, porque en definitiva esta es la manera en cómo debemos de vivir como cristianos. No debemos vivir nuestro cristianismo con cosas superfluas o simplemente sabiendo las cosas por encima o solamente de oídas. Nosotros somos llamados por la palabra de Dios a escudriñar las Escrituras. Esto es algo que nos enseña explícitamente Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo número 39. A escudriñar las Escrituras. Y la palabra escudriñar en el griego tiene que ver con hacer pozos, con cavar hondo. Nosotros los cristianos somos llamados en este tiempo, también para con nosotros, a ser hombres y mujeres que escudriñemos la palabra de Dios, que tengamos el tiempo y ese anhelo de saber las cosas como son, como Dios quiere que tú y yo las sepamos. Y este punto es importante para las doctrinas. Cuando nosotros exponemos o estudiamos una doctrina bíblica, no podemos usar de uno o dos pasajes sin profundizar las Escrituras y simplemente pasar por encima otros tantos pasajes, concluyendo o definiendo que ya sabemos lo que nos está enseñando dicha doctrina en las Escrituras. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza, y esto abarca todas las Escrituras, ¿verdad? Necesitamos basar cada punto doctrinal en pasajes importantes de las Escrituras para que tengamos una correcta interpretación, y de la misma manera nosotros podamos también
aplicar correctamente esto a nuestras vidas. Dando un breve repaso a lo que hemos visto en la primera clase, en cuanto al tiempo o cuándo nosotros recibiremos esos cuerpos de glorificación, sin duda alguna estábamos viendo y hemos visto de que eso solamente puede ocurrir en el momento del regreso de Cristo. Es decir, que los cuerpos de resurrección o cuerpos glorificados solamente puede acontecer cuando Cristo regrese. Y ese es un punto importante, porque a menos que Cristo regrese, lo que nos enseña la palabra de Dios, ninguno de los que han partido con Cristo se encuentra con cuerpos glorificados o de resurrección. Entonces lo que estamos viendo es, y lo que hemos visto en cuanto a esta doctrina de los cuerpos resucitados o glorificados, ese es el primer punto, que Cristo regrese. Cuando Cristo regresa, hemos estado también exponiendo, es algo que también nos enseña la palabra de Dios, no solamente en el Nuevo Testamento que expusimos, sino que esta doctrina de la glorificación se puede ver y apreciar a lo largo de todas las Escrituras, es decir, tanto en los 39 libros del Antiguo Testamento como en los 27 del Nuevo Testamento. Podemos verlo en toda la palabra de Dios. Sin duda, donde más riqueza tenemos doctrinal en cuanto a la glorificación es en el Nuevo Testamento. Pero esto, como ya vimos, es algo también anunciado y enseñado a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces, vimos que esto es algo esencial y algo que tiene peso bíblico para que nosotros podamos ver y apreciar en cuanto a esta doctrina. En el regreso de Cristo, Cristo nos está enseñando, Él mismo también nos está enseñando este punto doctrinal, que cuando Cristo regrese, y los apóstoles hablaban de la misma doctrina, cuando Cristo regrese, solamente en el regreso de Cristo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, en el regreso de Cristo, todos aquellos que hayan partido con Cristo, hayan muerto en el Señor, sus almas están en el cielo, sus cuerpos han sido sepultados o quemados, no sé cómo habrá sido en cada cristiano, esperemos que sean sepultados. Pero esos cuerpos que han ido al polvo volverán a ser resucitados, serán resucitados en el regreso de Cristo, cuando Cristo dice que baja con todos sus santos, con todas las almas de los redimidos, y se encuentran con esos cuerpos, y en ese momento donde acontece la glorificación o cuerpos de resurrección. Es en el orden que Pablo enseña a los Corintios. Cristo en primer lugar, ya ha acontecido. Posteriormente, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y posteriormente se los que hayamos quedado, es decir, la iglesia de Cristo, que en ese momento quede, que es el arrebatamiento, ¿verdad?, que no haya visto muerte, dice que igualmente todos seremos transformados. Pablo decía, aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, o no todos moriremos, pero sí todo dice que seremos, ¿qué?, transformados. Entonces, la glorificación o el cuerpo de resurrección para los muertos y la glorificación también para todos los que hayan partido y hayan quedado en ese momento del regreso de Cristo, es para toda la iglesia de Cristo. Pero en ese orden específico, como el apóstol Pablo nos está enseñando. La primera carta de los Corintios, en el capítulo número 15, es un pasaje explícito en cuanto a esta doctrina que estamos enseñando, donde nos enseña claramente la doctrina de la glorificación o cuerpos de resurrección, y el apóstol Pablo dedica este capítulo por completo, prácticamente entero, haciendo énfasis en lo que nosotros estamos viendo. Y otra porción de las Escrituras es la primera carta del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Ese es otro pasaje que nos está enseñando también la misma enseñanza en cuanto a la doctrina que estamos exponiendo. Pero para no leer nuevamente todos los versículos de la primera carta de los tesalonicenses, aquí Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo número 15, versículo número 51 al versículo número 53, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, ¿verdad?,
el cuerpo caído al polvo. Dice que se vista de incorrupción, y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Ese es un pasaje donde nos está enseñando lo que nosotros estamos recordando en cuanto a esa primera clase que tuvimos de los cuerpos de resurrección, o cuándo acontecerá esa glorificación. Pero ahora tenemos la pregunta de cómo serán, ¿verdad?, los cuerpos. O sea, ¿tenemos nosotros en verdad doctrina o peso bíblico para poder definir o exponer, en la medida en la que Dios nos permita, hablar bíblicamente de cómo serán esos cuerpos de resurrección o esos cuerpos glorificados? Siempre hay un versículo que en lo particular, vamos a Deuteronomio capítulo 29, creo que debemos de recordar en toda doctrina que estemos estudiando, e inclusive pasaje o en textos que podamos estar escudriñando en la propia palabra de Dios, algo que nunca nos debe de faltar en nuestro diario vivir, en nuestro recuerdo en cuanto a este principio que Dios establece en su palabra, en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo número 29, Deuteronomio capítulo 29, versículo número 29, dice: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas dice que son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero hay dos cosas que debemos de recordar y que destaca aquí la palabra de Dios. Una en cuanto a los secretos que aún todavía y siempre tendremos, que Dios no nos ha revelado o no nos revelará si a Él no le place dentro de su soberanía. Dice que hay cosas que nosotros no vamos a entender, no vamos a saber, y esas cosas le llaman la palabra de Dios como cosas secretas. Y dice que pertenecen ¿a quién? A Dios. Pero también nos enseña que hay cosas que Dios ha revelado y ha ido revelando a lo largo de la historia del cristianismo. Dios nos ha ido enseñando a su pueblo. Él ha ido revelando misterios, cosas ocultas que en los días con anterioridad no se han sabido. Él ha tenido esa revelación progresiva para con nosotros, y nosotros estamos dentro de esa continua revelación progresiva donde Dios nos sigue revelando y enseñando de acuerdo también a los tiempos y a su completa, absoluta soberanía. Pero eso es que cuando Dios revela un misterio, ya es algo que saca a la luz, saca al conocimiento, nos enseña a nosotros, con el propósito que también nosotros podamos transmitirlo y enseñarlo. Ahora, es sabio siempre que lo que nosotros enseñemos sea lo que verdaderamente Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha revelado a su iglesia. Esta es una de las preguntas que puede traer mucha confusión, o que pudiéramos responder en una manera hipotética o simplemente mentalmente, o en cuanto a nuestra razón, a nuestra lógica. Pudiéramos especular mucha respuesta a esta pregunta, pero la Biblia misma nos está enseñando la respuesta que tiene esta pregunta. Y aunque en cierta manera no deja de ser una pregunta un poco compleja en cuanto a lo que ella misma nos está preguntando, ¿cómo serán esos cuerpos de resurrección o glorificados? Y sin duda habrá muchas cosas que no sabemos y que Dios no ha revelado, pero nosotros vamos a hablar de lo que Dios ha revelado. Y eso sí nos concierne a nosotros. Debemos hablar lo que hemos estado comentando en cuanto a Deuteronomio 29, en cuanto a la revelación de Dios, en cuanto a lo que Dios tiene en su palabra en una manera clara y contundente. Y tenemos puntos para responder a esta pregunta en cuanto a cómo serán esos cuerpos, ¿no? Aunque parece un misterio y aunque pudiera haber muchas dudas, posiblemente nos quedaremos con otras tantas que no tendremos respuesta porque Dios no lo ha revelado. Pero nosotros no queremos responder desde el punto de vista de lo que otros piensan o lo que tú y yo pudiéramos pensar o presuponer. Queremos dirigirnos a la palabra de Dios y ver lo que el salmista mismo nos enseña en el Salmo 119, versículo número 160, cuando dice que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, si nosotros nos vamos a la suma de la palabra de Dios, nosotros encontramos la verdad de todas las cosas. No queremos responder a esta pregunta comiendo de un sitio y dejando en otro sitio la comida, sino queremos dirigirnos a comer todo lo que nos está enseñando la palabra de Dios dentro del contexto doctrinal.
Hay también un versículo en el Salmo 119, versículo número 130, que dice que la exposición de tu palabra alumbra. Cuando la palabra es expuesta, dice que esta exposición de la palabra de Dios alumbra. Y dice que aún inclusive hace entender a quienes, a los sencillos o a los simples. Me gusta mucho como dice la Nueva Traducción Viviente, dice que la enseñanza de tu palabra da luz. La enseñanza de la palabra de Dios da luz, de modo que hasta los simples dice que pueden entender. Y es ahí donde nosotros queremos dar respuesta a la exposición de su palabra. Que la palabra de Dios sea quien alumbre nuestro caminar, como también nos enseña el salmista, y que podamos ver las cosas como Dios nos está enseñando en su palabra. Así que si queremos responder de una manera bíblica a esta pregunta, debemos recordar lo que Pablo enseña desde la prisión de Roma a la iglesia de Filipos en el capítulo número 3, versículo número 20 y 21. Filipenses, capítulo número 3, versículos 20 y 21. Creo que este es un pasaje donde el apóstol Pablo nos está dando un inicio a esta respuesta que queremos responder en cuanto a cómo serán estos cuerpos. Primeramente, nosotros en verdad creemos en lo que hemos estado estudiando en la anterior clase, en la primera clase, porque eso es importante, ¿verdad? Creer lo que nos está enseñando de los cuerpos glorificados, cuándo serán dados. Es importante para poder seguir desarrollando esta doctrina y ahora ver también lo que estamos exponiendo en la palabra de Dios y poder continuar cómo serán entonces esos cuerpos que hemos creído que en el regreso de Cristo, Cristo dará a todos los redimidos que hayan partido con anterioridad y a toda la iglesia que haya quedado en ese tiempo presente, de ahí la iglesia del arrebatamiento, que haya sido arrebatada. Bien, si nosotros creemos esto, creo que tiene que ser porque la Biblia nos lo enseña. Y es el apóstol Pablo quien dice en el capítulo número 3, en el versículo número 20 y 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vuelvo a leer nuevamente en la Nueva Traducción Viviente y dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Uno puede ver en estos versículos algo muy importante. Una de las cosas importantes es que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros estamos esperando el regreso de Cristo. Y que solamente en el regreso de Cristo, dice que este cuerpo de la humillación nuestra será transformado en un cuerpo glorioso semejante al cuerpo ¿de quién? De Cristo. Así que si nosotros queremos responder bíblicamente a la pregunta de cómo serán esos cuerpos gloriosos o de resurrección, tenemos que enfocarnos en la persona ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Esa es la respuesta bíblica, ¿verdad? Ve cómo vamos llevándonos o vamos acudiendo al sitio correcto. Y es el apóstol Pablo que deja esto claro y contundente. No podemos fijarnos en otras cosas, sino tener como ejemplo lo que nos está mostrando, lo que él mismo nos está enseñando aquí en la carta de los Filipenses. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Entonces va a haber un cuerpo glorioso en el día de la resurrección de los muertos, en esa transformación de cuerpos de resurrección, y será semejante al de Cristo, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y dice algo bien claro, dice que en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esto era algo anhelado en el apóstol Pablo.
Como de la misma manera tiene que haber también en nosotros este anhelo. Sabemos que cuando nosotros muramos, y todos los que han muerto en Cristo, no quedarán ahí en esas tumbas, sino que resucitarán un día. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Digo esto porque hay muchas ideas raras en cuanto a, o mucha duda en cuanto a esa resurrección de los cuerpos gloriosos. Alguno dice que solamente serán espíritus, y por eso digo que el enfoque primario debe de ser la persona de Cristo. Porque aquellos que dicen que no, será de una manera espiritual, no habrá ningún cuerpo. Bueno, cuando Pablo dice que será semejante al cuerpo de Cristo, los discípulos, cuando Él resucitó entre los muertos, ¿pudieron ver el cuerpo físico de Jesús? Sí, inclusive las heridas en sus manos de los clavos. Entonces es un punto importante para que nosotros bíblicamente podamos tener esto bien conceptuado y que nadie nos engañe, que podamos dar la respuesta bíblica. Por eso es algo tremendamente rico cuando tú y yo podemos decir con todo lo que en verdad nos ha enseñado Dios en su palabra, a cualquier pregunta decir, la Biblia dice, debemos ser conocedores de la palabra de Dios. Sabe que no tiene ningún valor nuestra opinión, lo que en verdad tiene valor es lo que tú y yo digamos en cuanto a lo que dice la Biblia. En cualquier doctrina, en cualquier pregunta que nos pudieran hacer, es muy importante que nosotros sepamos lo que la Biblia dice. Por supuesto que vivamos lo que en ella nos está enseñando. Pero si no somos hombres o mujeres que podamos decir, la Biblia dice, no importa quién pregunte lo que nos pregunten, la Biblia dice, lo dice la palabra de Dios. Y la suma de su palabra es verdad. De ahí volvemos a reiterar la necesidad de estudiar la palabra, de pasar tiempo con Dios, de conocer la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios nos lleva a conocer al Dios de la palabra. Es ahí donde Él se revela y nos enseña su carácter. Entonces es un principio importante del cual el mismo apóstol Pablo enseñaba y escribía a los filipenses. Cuerpo semejante al de Cristo. ¿Verdad? Pablo está hablando de un cuerpo de la humillación nuestra, es decir, el cuerpo que tenemos ahora mismo es un cuerpo sujeto todavía a debilidades, a enfermedades. Por eso Pablo dice el cuerpo de la humillación nuestra. Es un cuerpo que hemos heredado todavía de pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Pero ese cuerpo será un día redimido cuando Cristo regrese y sea levantado entre los muertos y tome ese cuerpo de resurrección. Por eso hemos dicho que la glorificación es la etapa final de la redención. Cuando Cristo nos ha redimido nuestras almas, nuestro espíritu, pero ese cuerpo que tú y yo tenemos, un día será redimido en un cuerpo glorioso. Y eso solamente acontecerá cuando Cristo regrese. Así que lo que Pablo nos está enseñando es algo que tenemos que tomar inicio en ello. Y nuevamente vamos al capítulo número 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 42. Es importante regresar a este pasaje magno, especial, grande, rico en cuanto a la doctrina que estamos exponiendo y algo que podemos ver como claro y evidente, como algo conclusivo de lo que estamos viendo, que el apóstol Pablo nos está dejando aquí con bastante claridad. Es lo que nos está enseñando el versículo número 42 al 44 y el versículo número 49. Encontraba en estos versículos puntos muy importantes en cuanto a cómo serán esos cuerpos de resurrección. Pero leemos lo que nos enseña el versículo número 42 en adelante. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, dice que resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal o cuerpo natural, como dice el griego, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo número 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hay tres cosas que podemos ver que el apóstol Pablo nos enseña en cuanto a
esa respuesta que estamos dando de cómo serán esos cuerpos gloriosos. Y Pablo dice en el versículo número 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción. El cuerpo de cada ser humano que parte con Cristo, hablando de los cristianos, dice que se siembra en corrupción. Es como se siembra, es como se muere. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando que dice que ese mismo cuerpo que se ha sembrado en corrupción, dice que resucitará en incorrupción. Este es un primer punto importante. Los cuerpos glorificados o cuerpos de resurrección serán en primer lugar, lo que estamos viendo según en este pasaje, una resurrección en incorrupción. Y cuando está hablando en cuerpos incorruptibles, nos está hablando un cuerpo que no estará más sujeto a enfermedades, cuerpos que no estarán más sujetos a desgastes, a envejecimiento, a dolor, a tristeza, a lágrimas, a desgaste, porque eso proviene del primer Adán, ¿verdad? Eso proviene de un cuerpo de corrupción, pero el cuerpo de incorrupción, que es como el apóstol Pablo está contrastando el cuerpo glorioso de resurrección, dice que no tendrá que ver nada con lo que tú y yo somos ahora, lo que somos ahora sin haber acudido al polvo. Estamos sujetos a ese tipo de enfermedad, hasta llegar a la misma muerte, o sufrimiento, o cada quien estamos envejeciendo. En ese cuerpo de incorrupción no habrá ese tipo de padecimiento, o ese tipo de cosas corruptas en cuanto al cuerpo nuestro. Sin embargo, hay algo que el apóstol Pablo nos está destacando y dice que será un cuerpo de incorrupción. Se me venía esta tarde un pasaje de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Cuando leía este pasaje una y otra vez, se me vino un poco en mente lo que el mismo apóstol Pedro alentaba a los cristianos. La primera carta de Pedro es una carta escrita por el apóstol Pedro a la iglesia perseguida. Es una carta para cristianos y cristianos que estaban siendo perseguidos. Es decir, el apóstol Pedro está alentando a que los cristianos que están sufriendo son hombres que sufren por causa del Evangelio. En aquellos años, en el 64 después de Cristo, por medio de un emperador romano como era Nerón, un emperador cruel, déspota, anárquico, totalitario, que estaba en contra de todo lo que tenía que ver con Dios, perseguía a la iglesia cristiana. Y es en medio de esta persecución donde Pedro escribe. Y en definitiva, en una síntesis de la primera carta de Pedro, lo que Pedro nos está enseñando, permanecer fieles hasta el fin. Vale la pena sufrir por Cristo. Eso es lo que Pedro está tratando de transmitir y alentar a la iglesia perseguida. Pero es curioso ver cómo en el primer capítulo de la primera carta de Pedro, en el versículo número 3 en adelante, Pedro está haciendo un recordatorio de lo que ha sido el nuevo nacimiento en ellos. De ahí que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, que está guardada por el poder de Dios mediante la fe y reservada para aquel día. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo en estos versículos? Lo que Pedro está diciendo en estos versículos es lo que el apóstol Pablo nos está hablando en cuanto a una herencia incontaminada. ¿Qué es una herencia incontaminada? Hemos visto que lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en cuanto a la resurrección, del día de la resurrección, dice que tendremos, ese cuerpo de resurrección será un cuerpo incorruptible. No estará sujeto a la corrupción como consecuencia del origen del pecado. De ahí que lo que Pedro dice en el versículo número 4 de la primera carta de Pedro, y nos dice, para una herencia incorruptible. Esto es lo que nosotros estamos viendo que Pablo está enseñando a los cuerpos resucitados. Son enterrados o mueren como corruptibles, son resucitados incorruptibles. Pero esta herencia incorruptible, aunque nosotros la recibimos en Cristo, es lo que estamos viendo, este es el nuevo nacimiento, es una herencia, dice que está reservada en los cielos. Es decir, que aunque nosotros partamos con Cristo, podemos tener la seguridad y la garantía de que Dios seguirá dándonos todo cuanto tiene para con nosotros. Es una herencia que Dios tiene para con su pueblo, para con sus hijos. Y esa herencia tiene que ver con cosas incorruptibles. Y
claro que Pedro está hablando a hombres que habían nacido de nuevo. Y dice que están reservadas ¿en dónde? En el versículo número 4. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Ahí es donde está, ¿verdad? Pero sigue diciendo, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada, dice, para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación que va a ser manifestada en el regreso de Cristo. Y esa salvación tiene que ver con cuerpos redimidos, con cuerpos gloriosos. Es una salvación que ya no tiene que ver con el pecado. Nosotros cuando acudimos a Cristo en esta vida, en esta tierra, nosotros estamos siendo, ¿verdad?, salvados de la acusación o la condenación del pecado. Somos justificados por la fe, así que cuando acudimos a Cristo, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también nosotros estamos siendo salvados del poder del pecado continuamente. Cuando nosotros partamos con Cristo, nosotros estaremos siendo libres de la presencia del pecado. El pecado no estará más morando en nosotros. En cuanto a nuestra alma y nuestro espíritu está la presencia de Dios. Pero lo que Pedro también está recordándonos es que habrá un día de una salvación futura, un lugar, un momento donde Cristo regresará a esta tierra. Y también resucitarán aquellos que murieron. Y dice que entonces tendrán cuerpos gloriosos, tendrá esa herencia incontaminada que pertenece en el momento de que nosotros recibimos a Cristo, pero que también nos habla de unos cuerpos de resurrección. Es curioso ver cómo el mismo apóstol Pedro está aquí alentando a los cristianos cuando están sufriendo en este recordatorio del nuevo nacimiento y de lo que Dios nos ha dado como herencia, lo que nosotros recibimos por estar en Cristo. Según su gran misericordia, su grande misericordia, dice que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en ese lugar, en los cielos. Y es para nosotros, para los cristianos. Me gustaba lo que Gruden dice en cuanto a este punto de la doctrina de la glorificación. Y dice, nuestros cuerpos de resurrección mostrarán el cumplimiento de la perfecta sabiduría de Dios al crearnos como seres humanos que son el pináculo de su creación y portadores apropiados de su imagen y semejanza. En estos cuerpos de resurrección claramente veremos la humanidad como Dios propuso que fuera. Es decir, que una de las cosas que nosotros vamos a ver en cuanto a esos cuerpos de resurrección o cuerpos gloriosos tendrá que ver con un cuerpo del cual también fue creado en el principio. Cuerpos perfectos, hablando de que no había entrado el pecado. De ahí que en el mismo libro del Génesis, en el capítulo número 1, en el versículo número 31, hablando del sexto día de la creación del hombre, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Una de las cosas que nos está enseñando la palabra de Dios en cuanto a esos cuerpos de resurrección, en este pasaje que estamos viendo del apóstol Pablo a los Corintios, tendrá que ver con cuerpos antes del pecado. Dios dice que creó, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que dice que era bueno en gran manera. Pero el enfoque que no tenemos que perder nosotros de vista es el que nos está presentando el apóstol Pablo de la persona de Cristo. Ahora, volviendo a 1 Corintios capítulo número 15, nuevamente, 1 Corintios, hemos visto, resucitaremos con cuerpos incorruptibles, es decir, no habrá más esas enfermedades, ese envejecimiento, ese dolor, ese desgaste en nuestros propios cuerpos. Serán cuerpos, como bien nos define la palabra de Dios, incorruptibles. Pero en el versículo número 43 sigue diciendo el apóstol Pablo, dice que se siembra en deshonra, y continúa diciendo en el mismo versículo, en el 43, resucitará en gloria. Hemos visto una resurrección, o resucitará lo que es en incorrupción, en algo incorruptible, no estará más sujetos a ese cuerpo que tenemos nosotros ahora. Pero ahora también nos está enseñando el apóstol Pablo que resucitará también ¿en qué? Dice en gloria. Bueno, otro punto más que nosotros podemos ver en cuanto a lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está contrastando la gloria con la deshonra o con el oprobio, ¿verdad? Esos cuerpos oprobiosos que están
siendo ahora llevados en nuestros mismos cuerpos, sujetos a esos padecimientos. Dice que cuando Cristo dé esos cuerpos gloriosos, contrastando, no serán cuerpos ya de oprobio o de deshonra. Y tendrá que ver con lo que el apóstol Pablo dice, con gloria. Ahora, la palabra gloria que se usa aquí es la palabra doxa, y viene de dokeo en el griego, y significa de parecer. Habrá un parecer. A la misma vez es una palabra muy extensa la definición de la palabra gloria, pero la definición que tenemos que nosotros aplicar o adaptar aquí a lo que estamos exponiendo, tiene que ver con una gloria, con un esplendor, con un brillo, con un resplandor, con un parecer. Es una palabra muy usada en el griego. Esa es la palabra que el apóstol Pablo está diciendo, que tendrán los cuerpos de resurrección. Una que serán cuerpos incorruptibles, como hemos visto, pero dice que esos cuerpos también tendrán cuerpos de gloria. Y pudiéramos ver muchos ejemplos, pudiéramos ver muchas cosas en cuanto a lo que tiene que ver con gloria, pero sí que creo que hay algo que en verdad el apóstol Pablo está aquí enseñándonos. Y no es algo que solamente lo puedo ver o puedo enseñarlo, lo he podido ver en otros cristianos que también están enseñando la misma cosa, porque una de las cosas que nos está enseñando es que tenemos doctrina bíblica para poder creer y aceptar que los cuerpos glorificados tendrán un cierto tipo de resplandor, de brillo. Habrá algo que pudiera verse y notar y diferenciar en esos cuerpos gloriosos. Habrá algo que definirá una brillantez en los cuerpos que han sido glorificados. Y uno pudiera ver en varios ejemplos de la palabra de Dios, pero es curioso ver, por ejemplo, en Mateo capítulo número 13, en el versículo número 43. En definitiva, cuando hablamos de este tipo de gloria, o de esplendor o de brillo, siempre nos está enseñando con la presencia de Dios. Y de alguna manera nosotros, esos cuerpos gloriosos que tendremos en el día de la resurrección de los muertos, guarda también una vinculación también con este tipo de gloria de Dios, dado a cada uno de nosotros. Así que nosotros también podemos ver que en Mateo capítulo número 13, versículo número 43, nos dice la palabra de Dios también. Entonces, dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí nos está enseñando mismamente Jesucristo que los justos, dice que resplandecerá. ¿Se está usando esta palabra? ¿Está hablando de justos? ¿Está hablando de un tiempo que aún todavía no ha venido? ¿Está hablando de un brillo, de un esplendor? Creo que también es muy importante lo que el libro de Daniel nos enseña. En Daniel capítulo número 12, los versículos número 2 y número 3, después del libro de Ezequiel, Daniel capítulo número 12, versículos 2 y versículo número 3. Y Daniel como profeta está enseñándonos y está hablando de la resurrección final. Daniel es un libro escrito por Daniel también. Es un libro que está escrito 600 años de Cristo aproximadamente, y el contexto del cual nosotros leemos en estos dos versículos, proféticamente Daniel está hablando del juicio final, o de los días finales, y también de la resurrección final. Y en verdad Daniel está hablando de una manera también profética. Hay personas que dicen que Daniel no es, ¿por qué se le llama a Daniel profeta si no está hablando como profeta? Muchas de las veces el hecho de no saber muy bien lo que estamos diciendo, o lo que se pudiera decir, es por no saber lo que también nos está enseñando la propia palabra de Dios. Pero recuerda que quien llamó a Daniel profeta fue el mismo Jesucristo, ¿o no? Cuando está hablando de las señales antes del fin, es Jesús mismo quien dice que Daniel es un profeta. En el capítulo 25, versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea que entienda. Así que Daniel nos está hablando profecías. Daniel nos está hablando en cuanto a la resurrección final. Y por eso estos dos versículos tienen que ver mucho con lo que nosotros también estamos exponiendo, la doctrina de la glorificación. Pero dice en el versículo número 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice que serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora bien, dice en cuanto a los justos, a los entendidos, dice que resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, también dice Daniel, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y esto pudiera tomar cada vez más peso en esos cuerpos de gloria. No sería, personalmente creo, y digo creo porque hay otras interpretaciones, pero creo personalmente que los cuerpos gloriosos tendrán un cierto tipo de brillantez o resplandor, como nos está enseñando Mateo, como nos está enseñando mismamente en el libro de Daniel, como nosotros mismos podemos ver y apreciar en Mateo capítulo 17, versículo número 1 en adelante. Está enseñándolos cuando Jesús sube al monte y es transfigurado delante de Pedro, Jacobo y Juan. No sé si recordamos la historia. Y dice que Jesús se transfiguró delante de los discípulos. Como dice en el versículo número 2, y resplandeció su rostro, dice, como él, como el sol. También nos está enseñando en esa transfiguración de Jesús. Dice que su rostro, dice que resplandeció como él, como el sol. Y pensaba en otros ejemplos más. Uno puede ver también el indicio también en la vida de Moisés. En el libro del Éxodo, capítulo 34, nosotros podemos ver cuando Moisés sube, ¿verdad?, a recibir los 10 mandamientos, las tablas de la ley, y ahí está 40 días en ayuno, sin comer, sin beber, recibiendo la ley de Dios para darla también al pueblo. Pero dice que Moisés entraba a hablar directamente ¿con quién? Con Dios. Y cada vez que Moisés estaba en la presencia de Dios, dice que su rostro tenía un brillo y un esplendor, que cuando él bajaba a comunicar el mensaje al pueblo, no podían ver y soportar. Nuevamente también estamos viendo algo muy posiblemente, un indicio de lo que será en esos cuerpos de gloria. De ahí que dice que se tenía que cubrir su rostro con un velo. Y uno puede ver algunos en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo número 49, que leímos también, y dice el apóstol Pablo: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial, hablándonos también de Cristo. Cuerpos de gloria es otro punto y otro aspecto que el apóstol Pablo presenta en el versículo número 43. Y podemos acabar con ese tercer punto del versículo número 43, otra característica que el apóstol Pablo dice: este cuerpo cuando muere se siembra en debilidad, es sembrado en debilidad, pero sin embargo dice que resucita ¿cómo? Dice que resucita en poder. Nuestros cuerpos gloriosos no solamente estarán libres de corrupción, como hemos visto, no solo estarán libres también en cuanto a la corrupción, como enfermedades, o envejecimiento, dolores o tristezas. Ya no tendrá que ver nada con el cuerpo glorioso, sino que también nos está enseñando el apóstol Pablo. Dice que ese cuerpo, dice que se siembra en debilidad. En esa debilidad también, hablando de un cuerpo débil, dice que resucitará en poder. Claro, hay que buscar qué es lo que significa aquí la palabra poder, y por tanto hay que hacerlo, y lo he hecho, y creo que también es algo que no debemos dejar de hacer. Y aquí la palabra poder en el griego es la palabra dunamis, y esa palabra es una palabra muy rica también en su contexto griego, en esa definición. Dependiendo de donde está siendo acoplada o donde encontramos esa palabra, pudiera hablar de una u otra manera, pero lo que no cambia nunca es que esa palabra poder no tiene que ver con algo que proviene de nosotros. Es un poder sobrenatural, un poder milagroso que proviene de Dios. Y dice que el cuerpo que resucitará en poder es un cuerpo que también resucitó o resucitará en gloria, en incorrupción. Y aquí poder literalmente está hablando de unas fuerzas sobrenaturales. Claro que no está hablando de las fuerzas como serán semejantes a la fuerza de Dios, no tendrá nada que ver, pero serán unas fuerzas de la cual también volvemos a tomar este punto de partida, con el cual Dios también hizo en su propósito, en el diseño original al hombre, antes de pecar.
Estoy convencido, y hay muchos cristianos que lo ven también de la misma manera, que no tiene que ver nada de cómo fue el hombre cuando pecó, o con lo que son nuestros cuerpos, o nuestras capacidades, o nuestras fuerzas. Ese cuerpo que resucitará en poder tendrá que ver con unas fuerzas de Dios, donde podrá llevar a cabo cada cosa que Dios quiere hacer con nosotros y que tenga que ver solamente con su perfecta voluntad. Pero nos está enseñando bien claramente que esto es lo que también resucitará estos cuerpos gloriosos. Es una fuerza impetuosa, una fuerza sobrenatural. Y literalmente nos está enseñando que ese cuerpo de resurrección o glorioso está hablando de ese tipo de fuerza. Así que tenemos estos tres aspectos, lo dejamos aquí, continuaremos en ese mismo contexto, pero lo primero que hemos visto, recordamos aquí en Corintios, sin salir de Corintios, es que así también es la resurrección de los muertos, se siembran en corrupción, pero dice que resucitará esos cuerpos gloriosos, resucitará en incorrupción, serán cuerpos incorruptibles, no estarán sujetos a lo que hoy en día están sujetos nuestros cuerpos. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria, serán cuerpos gloriosos. Cabe la posibilidad de que sean cuerpos donde tenga esa brillantez o ese resplandor, ese brillo. También hemos visto, se siembra también en debilidad, pero también dice que resucitará en poder. Así que hemos visto tres aspectos que Pablo está enseñando aquí a los corintios. Y que es importante porque estos aspectos o características tienen que ver con el cuerpo glorioso. Entonces, la respuesta que estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo serán esos cuerpos gloriosos? Estamos viendo tres puntos: incorruptibles, gloriosos y de poder. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. No sé si alguna vez has tenido esto en mente o lo has visto en la manera como Pablo lo está enseñando, pero lo que Pablo está enseñando tiene que ver con esos cuerpos de resurrección. Ese es el contexto del cual Pablo está dirigiendo aquí el capítulo número 15, prácticamente todo el capítulo, a la doctrina de la resurrección de los muertos. Lo dejamos aquí, seguiremos, porque hay algunos aspectos más que creo que nos ayudará a entender cómo serán esos cuerpos gloriosos y que en una manera clara y evidente lo tenemos delante de nuestros ojos en la palabra de Dios. Amén.